Ecuador atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el 2019. El presidente Daniel Noboa enfrenta choques con la Corte Constitucional. El país se encuentra totalmente dividido entre quienes apoyan las protestas y quienes no. Estamos cerca de regresar a las urnas para votar otra vez por lo mismo o casi lo mismo. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Y hacia dónde podría ir Ecuador? Porque me ves indefenso, armado. Entonces ahí sí no les estorba la Constitución. Empecemos con el enfrentamiento a la Corte Constitucional. En junio de 2025, la Corte suspendió 16 artículos y parte de 3 leyes urgentes del gobierno, entre ellas 3 reformas tributarias y de seguridad. Desde entonces, Noboa acusó a los jueces de bloquear la gobernabilidad, promovió una reforma para permitir juicios magistrados y colocó vallas públicas con sus rostros. La Corte respondió calificando este acto como una intimidación institucional. Pasemos al detonante económico. El gobierno anuncia la eliminación del subsidio al diésel como parte de un plan fiscal para reducir el déficit y la deuda pública. Aquel subsidio que mencionó no tocar cuando estaba en campaña. Nosotros, por ejemplo, no vamos a tocar ni pensamos tocar subsidios al diésel o subsidios al gas, que tienen una directa correlación con la inflación, tienen una directa correlación con el costo de la vida, con el transporte, con la agricultura. Entonces pasó de $1.79 a $2.80. Solo hasta diciembre de 2025, desde enero del 2026, el precio poco a poco será el mismo que el internacional. De acuerdo con los datos del Boletín en Cifras, Observatorio Ecuatoriano de Conflictos Llamas, las familias ecuatorianas necesitarán $103 más cada mes, porque según los expertos, todo va a subir. Sectores indígenas, transportistas y campesinos denunciaron que esto afectaría gravemente a la producción y al transporte. Convocó al paro el 18 de septiembre de 2025 tras varias advertencias. Tras un breve acuerdo para suspender las propuestas y dialogar en mesas de trabajo, el 18 de septiembre la CONAIE declaró un paro inmediato e indefinido. Entre sus demandas principales están la derogatoria del decreto que eliminó el subsidio del diésel y la reducción del IVA del 15 al 12%. Inmediato e indefinido. En respuesta a esto, ¿qué es lo que hace el presidente? Un nuevo estado de excepción, que prohíbe marchas que afecten los servicios públicos y además continúa promoviendo la Asamblea Constituyente, pese a las advertencias de la Corte Constitucional sobre el respeto al orden legal. El 21 de septiembre, la CONAIE y las nacionalidades guaraní del Ecuador denunciaron una incursión violenta de la fuerza pública en territorio guaraní. Los militares dispararon contra la población y detuvieron a un compañero quichua y guaraní según las redes. 22 de septiembre, inicio oficial del paro. La CONAIE intensifica el paro nacional tras convocarlo el 18 de septiembre, en rechazo a la eliminación del subsidio del diésel, decretada por el gobierno de Noboa. Estos son los puntos que exige la CONAIE. Las movilizaciones se centran en Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar. El gobierno traslada la sede de la presidencia a La Tacunga y la vicepresidencia a Otavalo, como medida preventiva ante posibles disturbios en Quito. El Ejecutivo defiende la eliminación del subsidio, alegando que gran parte de los recursos se desviaban al contrabando y a la minería ilegal. La CONAIE denuncia que la medida afectará directamente a los campesinos y transportistas comunitarios. Primeros bloqueos de vías, cantones en plazas principales de las capitales provinciales. Al menos 12 personas fueron detenidas irregularmente en Otavalo. 23 de septiembre. Primeros enfrentamientos y bloqueos generalizados. Se registran bloqueos en la Panamericana Norte y Sur, especialmente en Imbabura y Cotopaxi. La Policía Nacional dispersa concentraciones en Ibarra y Riobamba con gas lacrimógeno. El Frente Unitario de Trabajadores y la FENOCIN anuncian su apoyo al paro. El gobierno asegura que existen grupos infiltrados y financiamiento extranjero detrás de las protestas, lo que la CONAIE califica como criminalización del movimiento social. Noboa denuncia ahora que el Tren de Aragua está detrás de las protestas. Quedaron en evidencia, financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua, indicó Noboa en X, antes Twitter, sin presentar pruebas. Según el presidente, los dirigentes están conectados al crimen organizado y minería legal. Esto contamina la protesta, deja de ser social y pacífica. 24 de septiembre de 2025. Recrudecimiento de las protestas. Se reportan enfrentamientos en Otavalo, en Pujilí, con varios heridos leves. La Defensoría del Pueblo pide garantizar el derecho a la protesta y a la libre circulación. En Quito se realizan cacerolazos nocturnos en barrios en apoyo a las comunidades movilizadas. Noboa hizo presencia en Otavalo, pero el rechazo masivo de la población lo obligó a retirarse en helicóptero. El gobierno mantiene su postura, no se dará marcha atrás en el decreto 126.
25 de septiembre de 2025. Llamados al diálogo y aumento en detenciones. La Iglesia Católica y varios alcaldes interceden para abrir canales de diálogo. El ministro del Interior, John Reinberg, confirma al menos 80 detenidos por obstrucción de vías y agresión a uniformados. La CONAIE denuncia el uso de armamento no convencional por parte de la policía en Imbabura. Cierres parciales en las provincias de Chimborazo, Bolívar, Azuay y Cotopaxi. También hubo una masacre en la cárcel de Esmeraldas. Aquel día fueron transferidos los 12 detenidos de Otavalo a Esmeraldas y Puerto Viejo, según la Alianza de Organizaciones de los Derechos Humanos. 26 de septiembre de 2025 se extiende el paro a la Amazonía. En el quinto día de paro, comunidades quichua amazónicas se suman a la protesta. Sucumbíos y Orellana registran cierres en la vía Lago Agrio El Coca. El presidente Marlon Vargas de CONAIE ratifica la continuidad del paro. El ministro Reinberg advierte que el movimiento tiene tintes políticos y anuncia más operativos. El ECU 911 reporta cierres activos en más de 7 provincias. 27 de septiembre de 2025, gran marcha en Otavalo. Miles de indígenas y campesinos marchan en Otavalo exigiendo la liberación de 12 detenidos. Se corean consignas como "Somos resistencia, no terroristas". El Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas de la ONU insta al gobierno a respetar el derecho a la protesta y el debido proceso. La CONAIE convoca una vigilia en honor a los detenidos y llama a sostener las movilizaciones. No se reportan enfrentamientos graves este día, pero las vías siguen bloqueadas. 28 de septiembre de 2025, primer muerto en el paro. Se confirma la muerte de Efraín Fueres, comunero indígena quichua, por heridas de bala en el puente Ilumán de Cotocachi, Otavalo. Efraín Fueres fue un líder comunero, agricultor y artesano indígena ecuatoriano. Esto es lo que se conoce hasta el momento. Fue herido de bala durante un enfrentamiento con los militares, recibió supuestamente 3 impactos de bala, fue trasladado al hospital de Cotacachi, donde falleció poco después. La Fiscalía abrió una investigación formal sobre este suceso a través de su unidad especializada en investigación del uso ilegítimo de la fuerza. La CONAIE y otras organizaciones indígenas responsabilizan directamente a las Fuerzas Armadas y al gobierno por la muerte, exigen justicia y denuncian represión y uso excesivo de la fuerza. En su comunidad lo recuerdan como un líder comunal, artesano, trabajador, padre de familia, muy respetado en su entorno. Efraín Fueres representa mucho más que un nombre. Fue la primera víctima mortal visible del descontento social desencadenado por la eliminación del subsidio del diésel. Su muerte en medio de la protesta y tras recibir varios disparos, presuntamente por las fuerzas del Estado, se convirtió en un símbolo inmediato de la tensión entre las comunidades indígenas y el gobierno. Su velorio y entierro, cargado de rituales tradicionales, demandas de justicia y reclamo de quienes lo conocían, aparecen como una escena potente. Quienes marchan ahora no solo protestan por las medidas económicas, sino que claman por reconocimiento, respeto y respuestas. Continuamos en la misma fecha, la ministra de Gobierno informa de 12 militares heridos y 17 desaparecidos en Cotacachi. El ejército afirma que un convoy humanitario fue emboscado y anuncia acciones legales. Se multiplican los cierres de vías en Imbabura, Pichincha y Zamora Chinchipe. La ONU condena el uso excesivo de la fuerza y pide una investigación inmediata. 29 de septiembre de 2025, escalada del conflicto y tensión internacional. El presidente Noboa viaja a Imbabura en un convoy humanitario que es atacado con piedras y bombas Motoló. Diplomáticos extranjeros acompañaban el convoy, embajadores de Italia, de la UE, de la ONU. Según palabras de Noboa, además mencionó que Ecuador no puede retroceder. Y en medio de una entrevista descarta el diálogo afirmando: nosotros resistiremos también. ¿Cómo? De la misma forma que ellos resisten. Ningún herido, pero la Embajada de Italia califica el ataque como un acto de terrorismo. La CONAIE denuncia cortes de internet y fallas de señal. El gobierno los atribuye a ataques de infraestructura pública. Se suman comunidades del Austro, Cañar y Azuay al paro. La relatora de la ONU, Mary Lawlor, expresa preocupación por la represión y detenciones arbitrarias. Imbabura continúa siendo el epicentro del conflicto. Los gobiernos locales también se expresaron. El alcalde de Cuenca, la viceprefecta de Imbabura, Pavel Muñoz y Aquiles, mientras asambleístas de ADN como Andrés Gushmer, Javier Ordóñez, Anabela Sin vincularon al paro con grupos delictivos. La Revolución Ciudadana denunció la represión del gobierno y el asesinato de Efraín Fueres, señalando que su silencio podría implicar impunidad. Las distintas universidades instaron al diálogo y condenaron el uso excesivo de la fuerza.
además de distintas facultades que advirtieron sobre la censura. La CONAIE y el Parlamento Intercultural piden cese al fuego, además denunciaron el bloqueo de sus cuentas bancarias, al igual que dirigentes y asesores indígenas. Relatores de la ONU y su Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas pidieron investigar las denuncias de violencia y exigieron al Estado evitar represalias y dialogar. El ejército informó que tomarán acciones legales tras un supuesto ataque a un convoy que transportaba víveres. 30 de septiembre de 2025, caso Fueres y denuncia ante la Asamblea. La CONAIE y dirigentes amazónicos acuden a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Dale al pueblo ecuatoriano la educación digna, la salud, porque en los centros, en los hospitales, dale al pueblo ecuatoriano. La educación digna, comunitarios están deteriorados. La salud, no hay material didáctico, porque denuncian represión, detenciones arbitrarias y piden juicio político a los ministros del Interior y Defensa. En Imbabura y Cotopaxi, las Fuerzas Armadas refuerzan el control. El alcalde de Imbabura confirma el primer acercamiento del diálogo, aunque sin resultados. Se mantienen cierres de al menos 9 provincias según el ECU 911. 1 de octubre de 2025. Liberación de los 17 militares retenidos. De madrugada se confirma la liberación de los 17 militares retenidos en Cotacachi desde el 28. La CONAIE asegura que la entrega fue pacífica y con presencia de la Cruz Roja. El Ministerio de Defensa denuncia torturas y fracturas y la CONAIE lo niega. En Chimborazo, 2 policías son retenidos temporalmente en la comunidad de Nizac. La Federación de Pueblos Quichua de la Sierra Norte propone una tregua temporal. El pueblo de Otavalo lo rechaza. Noboa mantiene reuniones privadas en la Tacunga, sede temporal de gobierno. 2 de octubre de 2025. La CONAIE mantiene el paro. La CONAIE celebra con su consejo ampliado en Quito y decide mantener la paralización. Reitera sus exigencias: derogar el decreto 126, bajar el IVA al 12%, reparación a la familia de Efraín Fueres, fin de la represión y del extractivismo. Anuncia creación de una comisión de expresidentes para acompañar la movilización y pide observadores internacionales. Se liberan los 2 policías retenidos en Nizac. El ministro Reinberg denuncia bloqueos que impiden han puesto más de 100 vehículos y hay más de 1000 personas que han cerrado la vía y que están esperando para enfrentarse a la fuerza pública, para impedir que esa ayuda humanitaria. Cierre viales persisten en Bolívar, Chimborazo y Cañar. 3 de octubre de 2025. 12 días del paro sin diálogo. La CONAIE confirma que no ha habido ningún diálogo formal. El comercio señala que en ese día del paro ya se cumplían 12 días y seguían las movilizaciones, sobre todo en Imbabura, donde se reportaban problemas de abastecimiento de combustible y de insumos médicos en Otavalo. Anuncia la creación de una comisión interna de seguridad para evitar infiltraciones. La CONAIE ratificó que la movilización continuará y sumó a expresidentes indígenas a su estrategia organizativa. La Alianza de Derechos Humanos reporta 183 denuncias de vulneración entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre, concentradas en Imbabura y Pichincha. Se denuncia el uso de armas letales por parte de las Fuerzas Armadas. La CONAIE acusa represión en Bolívar, con manifestantes heridos por disparos al rostro. El ECU 911 confirma cierres parciales en Bolívar, Cañar, Chimborazo, Imbabura. El gobierno sostiene que los uniformados solo responden a agresiones. Primicias reporta que un exalcalde de Guaranda, Medardo Chimbolema, fue detenido acusado por el gobierno por financiar bloqueos viales. En el frente educativo se mantenían las clases presenciales suspendidas en varios distritos. El Consejo de la Judicatura nombró el 3 de octubre a Carlos Alarcón como el nuevo fiscal general subrogante. Su nombramiento ha generado polémica, ya que dirige casos sensibles como el caso Nene, tráfico de influencias en la vicepresidencia, donde está implicado el hijo de Verónica Abad, y el caso AAA que investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos por presunto manejo ilegal de combustibles. 4 de octubre de 2025. En este día, el presidente Noboa firmó el decreto 174, donde declara un nuevo estado de excepción en 10 provincias, ante lo que llama grave conmoción interna generada por las protestas, como suspensión del derecho de reunión en zonas de conflicto y movilización militar policial reforzada. En la cobertura de GQ City se explica que el estado de excepción busca controlar disturbios y que la CONAIE ha rechazado el decreto por considerarlo violatorio de derechos constitucionales. En este paso, el gobierno argumenta que el estado de excepción es una herramienta legal para restablecer el orden, evitar violencia e infiltraciones. Por el lado de las movilizaciones, la CONAIE
lo percibe como un acto de intimidación institucional, de prórroga del poder militar en espacios civiles y como una restricción al derecho de la manifestación. 5 de octubre de 2025. En Quito se realizaron manifestaciones a favor y en contra de Noboa, luego que el estado de excepción entrara en vigor en 10 provincias. Algunas protestas antigobierno intentaron romper cordones de seguridad. Fueron dispersadas con gas lacrimógeno. En esa jornada no se reportaron heridos ni arrestos mayores, según la policía, aunque hubo enfrentamientos menores. El gobierno reafirmó que no revertirá el alza del diésel y advirtió que sancionará a quienes actúen con violencia. Anunció que el 13º sueldo de los servidores públicos se adelantará al 14 de noviembre de 2025 para gastos del Black Friday y esas cosas. Se entregará 2 días antes de la consulta popular y referéndum programados para el 16 de noviembre. En el sector privado, las empresas podrán optar voluntariamente en adelantar el pago. Asimismo, amplió el feriado de octubre. Otra medida económica anunciada fue la reducción temporal del IVA del 15 al 8%. Casi parece una estrategia de campaña, como esas que hacen los chicos cuando quieren ganar el consejo estudiantil. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, básicamente que primero pague su deuda a los municipios para que luego ellos puedan pagar adelante. Aproximadamente la deuda es más de 700 millones de dólares y actualmente mantienen acumulada entre 3 a 4 alícuotas impagas. 7 de octubre, ataque al convoy presidencial. El gobierno ecuatoriano confirmó que deportará al periodista español Bernat, detenido en Quito durante el contexto del paro nacional. La vocera oficial declaró que su presencia en las movilizaciones era irregular y que se encontraba cubriendo eventos en lugares no permitidos. El caso ha sido cuestionado por organizaciones de prensa y libertad de expresión como un acto que atenta contra la libertad de prensa. La CONAIE también se pronunció ante la deportación arbitraria del periodista. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, presentó una denuncia por tentativa de asesinato contra los manifestantes que atacaron a la caravana presidencial en el Tambo, Cañar. Afirmó que 500 personas lanzaron piedras, que el vehículo tenía marcas de bala y que 5 detenidos permanecían bajo cargos de terrorismo e intento de asesinato. Inmediatamente después del suceso, Noboa siguió su agenda y viajó por tierra a Cuenca. Expertos consultados por BBC determinaron que no hay evidencia suficiente para concluir que los manifestantes dispararon balas al convoy. Un experto en armas de la empresa de inteligencia de defensa, las marcas que se pueden ver en el auto, donde se cree que viajaba Noboa, son más consistentes con piedras o proyectiles lanzados a mano que con balas. La CONAIE denunció una brutal acción policial y militar, con uso desmedido de fuerza como respuesta al paso del presidente. Sostienen que la agresión no es espontánea, sino que parte de una escalada de violencia del Estado contra quienes protestan. Un juez dictaminó la liberación de 5 detenidos al considerar que sus arrestos violaron el debido proceso y los cargos fueron reducidos a resistencia. Leonidas Issa, expresidente de la CONAIE, afirma que este solo es el comienzo de la lucha. El medio digital comunitario La Raíz EQ denuncia que el mural en memoria de Efraín Fuertes fue borrado en Loja. Fue pintado el 5 de octubre y el 7 de octubre fue borrado por trabajadores del IES, según el comunicado. Aquí se revela la crisis democrática que está viviendo el país. En palabras del medio Tinta Digital, de acuerdo al contexto, la gente reacciona con fuerza. El poder responde con más fuerza y así se rompe todo. Ya no se trata de resolver, sino de ganar el choque. Y cuando esto pasa, el país entra en una espiral peligrosa, donde la rabia reemplaza el diálogo y ese enojo puede transformarse en algo más peligroso, violencia. Y cuando la violencia llega, todo cambia. Esto como respuesta al abandono que sentimos, promesas que no se cumplen, instituciones sin respuesta o que solo responden cuando hay caos, de un sistema que ya es desigual. Y ahora la gente solo pasa a condenar la violencia del otro, criminalizando las protestas, mientras la justicia se castiga por conveniencia. 10 de octubre, continuación del conflicto y reacciones. Se reforzó el despliegue militar en Quito y zonas claves para contener posibles movilizaciones. Se mantiene el estado de excepción en 10 provincias con la restricción de aglomeraciones y el argumento de contener radicalización de protestas. La versión oficial recalca que las protestas han sido infiltradas por grupos armados y que los ataques al orden público ameritan sanciones duras. Las organizaciones indígenas y sociales insisten que el estado de excepción mantiene la represión y restringe derechos constitucionales. Señalan que las protestas siguen siendo mayormente pacíficas y que el gobierno reacciona con fuerza excesiva. Denuncian que el impacto de los cierres viales en Imbabura y Pichincha agrava el aislamiento de comunidades y presiona a la población rural. ¿Qué más ha ocurrido? El gobierno decide suspender el cobro de la tasa de recolección de basura a las planillas eléctricas y no es que no vamos a pagar ya. Lo único que cambia es la modalidad de pago,
que esta va a ser decidida por los municipios. Habitantes de San Miguel del Común, en el norte de Quito, denunciaron represión policial y rechazaron declaraciones del teniente coronel Pablo Argotti, quien los acusó de actos violentos y terroristas durante el paro convocado por la CONAIE. Además denunciaron que durante un plantón identificaron a un policía infiltrado, que supuestamente incitaba a cerrar vías, pero aclararon que fue entregado ileso a los militares. El 10 de octubre, nuevos contingentes desde Manta y desde Guayaquil se desplazaron a Quito para reforzar las zonas. Se hace viral un video donde Álvaro Castillo habla despectivamente de pueblos y comunidades. Afirma que dicho video fue alterado con inteligencia artificial por los mismos de siempre. El día 18 del paro, organizaciones sociales denuncian bloqueo de cuentas bancarias sin notificación previa, afirmando que el gobierno estaría aplicando una ley para congelar los fondos de organizaciones y líderes sociales. Mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se anunció que Ecuador accederá a $600 millones. La misión, que trabajó entre el 17 de septiembre y el 8 de octubre, concluyó que Ecuador cumplió con los criterios cuantitativos de desempeño fiscal y reformas estructurales exigidos hasta agosto del 2025. Se destaca que la economía ecuatoriana habría mostrado una recuperación más rápida de lo previsto, con exportaciones no petroleras en niveles récord, y se continúa recurriendo a más préstamos para mantener una estabilidad momentánea, ya que un acuerdo con el FMI envía una señal de confianza a los mercados, pero internamente profundiza una sensación de sacrificio social, una nueva deuda que nos compromete por años. Aunque para el presidente la economía está saludable y el Ecuador apunta a seguir creciendo. Se abre juicio de apertura contra los 17 militares acusados por la aparición forzada de 4 menores quienes detuvieron de manera irregular en la ciudad de Guayaquil y posteriormente aparecieron muertos con impactos de bala en sus cráneos, en el caso de las Malvinas. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció que el Servicio Nacional Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad no acató la disposición de una jueza de la Corte Provincial de Manabí. La disposición era trasladar de inmediato a los comuneros presos en Ibarra, porque en el rodeo sus vidas corrían peligro. No lo hicieron, sus familiares no saben dónde están. El gobierno de Daniel Noboa anunció una compensación económica de $50 millones para los transportistas nacionales y escolares. Esto tras la eliminación del subsidio del diésel. Esta medida se aplicará durante 3 meses con posibilidad de extenderse a otros 3 y los pagos se realizarán mediante transferencias bancarias o ventanilla. Esta es la segunda medida de compensación tras la eliminación del subsidio. La primera fue un bono mensual de $450 a $1.000 para conductores de transporte público, vigente por 8 meses. La Agencia Nacional de Tránsito recordó que está prohibido usar unidades de transporte tipo buses, furgonetas u otros vehículos habilitados para el servicio regular con el fin de trasladar a personas que participen en manifestaciones hacia Quito. A partir del domingo 12 de octubre, el combustible tendrá un nuevo precio. Con la eliminación del subsidio, los precios de los combustibles se actualizan cada mes. El diésel mantiene su precio, Extra y Ecopaís pasan de $2.91, antes $2.88, y la Super a $3.55, antes $3.47 por galón. Este 12 de octubre, organizaciones sociales convocaron a manifestaciones por el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad de acuerdo con el mensaje de la Unión Nacional de Educadores. El paro no es solo por el diésel. Nos unimos por la educación, la salud, la seguridad y el trabajo digno. Las fuerzas del orden reforzaron sus despliegues en Quito. Hubo más de 6.000 policías y más de 7.000 militares posicionados en puntos estratégicos para contener las manifestaciones. Temprano en la mañana, los manifestantes se congregaron en la Villa Flora, desde donde planeaban marchar hacia el Parque El Arbolito. La Policía Nacional intentó disuadir la marcha recordando el decreto 174, que prohíbe reuniones masivas bajo el estado de excepción. A lo largo de la mañana, los manifestantes avanzaron por las avenidas de Napo, 6 de diciembre y Patria, intentando llegar al centro norte. En el sector del Trébol se concentraron fuerzas militares para contener el avance de la marcha. Enfrentamientos ocurrieron también en Chimbocalle, donde los manifestantes intentaron cruzar, pero fueron frenados. La policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los grupos. Videos de medios comunitarios como La Raíz evidencian la represión por parte de la Policía Nacional. Este 12 de octubre, un reportero de Coavisa denuncia haber sido agredido por fuerza pública mientras cubría movilizaciones este domingo. Asimismo, medios digitales comunitarios compartieron que la policía atacó a médicos y periodistas. También denunciaron
que en medio de un despliegue militar la policía detuvo a un sonidista de cine independiente, Alejandro Cisneros. Los militares detuvieron a otro periodista, Jorge Cano, del medio Wambra, que fue requisado mientras cubría la manifestación que se desarrollaba en el Parque del Ejido. Los militares no dieron explicaciones de lo ocurrido y esto quedó grabado en una transmisión. A través de redes sociales, el líder de la CONAIE menciona que el despliegue militar y policial actuó con violencia desde el inicio, reprimiendo de inmediato incluso a niños y familias enteras. 2 jóvenes indígenas denunciaron que fueron interceptados por miembros del ejército. Los agredieron físicamente y les cortaron el cabello en el sector del peaje en San Roque. Efectivos de la Policía Nacional lanzaron gas pimienta en rostros de 2 manifestantes que se encontraban en el sector de la Avenida Patria y 6 de diciembre en las movilizaciones de Quito. Una manifestante fue detenida por la policía, aunque un grupo de personas quiso intervenir, no lo lograron. 13 de octubre marca la continuidad del conflicto. Luego de semanas de tensión, la prensa local sigue reportando puntos activos de cierre y el desgaste social. Las marchas y la represión continúan en las calles, especialmente en Imbabura. Un convoy humanitario de las Fuerzas Armadas lanzó gases lacrimógenos en las comunidades cercanas. Además, el abogado que lleva el caso de los 12 de Otavalo alertó que la SNAI mantiene un desacato judicial al no cumplir con la orden de traslado desde la cárcel del Manabí hacia Ibarra. 14 de octubre, una de las jornadas más violentas en la Sierra Norte. Informes sobre enfrentamientos intensos en Otavalo, lanzamiento de gases lacrimógenos en zonas residenciales, irrupción en viviendas, detenciones arbitrarias violentas, uso denunciado de munición real y patrullajes, movimiento de convoy, militares, heridos de bala que colapsan en centros de salud. El gobierno anuncia despliegue de 5.000 militares adicionales para abrir corredores y proteger infraestructura. El discurso de guerra que sostiene John Reinberg pone en riesgo al país, según la CONAIE, ya que esto solo justifica su represión. Este día escaló la narrativa de represión y aumentaron las denuncias por lesiones graves a manifestantes y periodistas. La ministra de Gobierno afirmaba que el paro nacional culminaría en los siguientes 2 días, sin pruebas que respalden sus palabras. Además, una fuerte explosión de un vehículo frente al Mall del Sol dejó muertos 2 heridos en Guayaquil. Este incidente ocurrió apenas 5 días después que la policía desactivara un coche bomba en la penitenciaría del Litoral. El gobernador del Guayas vincula la explosión a los pueblos indígenas. 15 de octubre. Se instala una mesa de diálogo local mediada por la iglesia y autoridades cantonales entre representantes indígenas de Imbabura y el gobierno. Se denuncia un acuerdo y el levantamiento del paro para Imbabura en términos administrativos, pero muchas bases territoriales lo desconocen y mantienen bloqueos y asambleas, ya que mencionaron que no hubo transparencia en el diálogo y que existen demandas que no se han cumplido. Mediante un comunicado de la CONAIE informan el fallecimiento de Rosa Elena Paquí, a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la inhalación de gases lacrimógenos. Asimismo informaron el fallecimiento de José Guamán, quien fue baleado en el pecho por un proyectil. Además, estudiantes de la Universidad Central denunciaron que la fuerza pública ingresó en los predios para dispersar la movilización. Paula Cabezas advierte que se viene el paquetazo con la luz, en entrevista con BN Periodismo. Asambleísta de RC señala al grupo de Noboa por explosión en la bahía de Guayaquil y los detenidos de Otavalo fueron liberados y trasladados a Ibarra para su audiencia de apelación a la prisión preventiva. 16 de octubre. Tensión interna en las organizaciones indígenas, dirigentes firmaron acuerdos regionales, mientras las bases ratificaron asambleas y transmisiones en vivo con llamados a mantener las protestas en algunas zonas. El ECU 911 y medios locales continúan reportando vías bloqueadas. 17 de octubre. El aumento de reportes sobre víctimas, medios y organizaciones sociales consolidan cifras preliminares. Varias fuentes hablan de 2 a 3 fallecidos hasta ese momento y cientos de heridos. También denuncian desapariciones. ONG internacionales emiten alertas por el uso excesivo de la fuerza. La CONAIE reportó bloqueo de señal telefónica en territorio Caranqui y la suspensión de Radio Ilumán por parte de Arcotel. El asambleísta Juan Andrés González presenta una denuncia formal ante la Fiscalía donde revela supuestos vínculos entre la familia de Noboa y el atentado, alegando que el vehículo Porsche Cayenne es propiedad de la empresa industrial Molinera S.A. perteneciente a la familia del presidente. El fiscal encargado Carlos Alarcón pidió a la Corte Nacional de Justicia archivar la denuncia de Yacu Pérez contra el presidente Daniel Noboa, la primera dama Lavinia Balbonesi y la minera canadiense Duncan Precious Metals
relacionada con el proyecto de Loma Larga en Quinzacocha. 18 de octubre, persisten los cierres viales y operaciones policiales militares en zonas rurales. Medios comunitarios reportan vulneraciones, gases lacrimógenos dentro de viviendas, ingresos de fuerzas a barrios y a veces a hospitales. Las organizaciones territoriales comienzan a compilar recuentos de heridos. Gobierno de Noboa suspende Radio Intipacha, radio comunitaria de Cayambe. 19 de octubre, siguen los bloqueos en Imbabura y puntos en Pichincha. Gobierno insiste en que priorizará la apertura de las vías y la seguridad. Comunidades mantienen demandas de desmilitarización y liberación de detenidos. Reportes locales cuentan familias sin acceso a alimentos y comercio paralizado en tramos. La CONAIE define que la ayuda humanitaria bajo custodia militar no es solución, es espectáculo y control. Además afirma que las fuerzas del orden continúan ingresando arbitrariamente a domicilios de los ciudadanos. Datos del monitoreo de vulneraciones a los derechos humanos en el Ecuador muestra un boletín donde registra un patrón sistemático de represión estatal. 20 de octubre, intensificación del enfrentamiento de relatos. Gobierno acusa infiltración de grupos violentos y anuncia que reabrirá las vías. Comunidades y ONG denuncian detenciones arbitrarias y agresiones a periodistas. Siguen los llamados internacionales por investigaciones. El Ministerio del Interior asegura que el gobierno ya no va a dialogar con las organizaciones indígenas. La periodista Carol Noroña difunde en su cuenta de X un testimonio de Roberto Samueso, de 50 años, quien fue impactado en el ojo por una bala de goma en el sector Tablón, en la comuna San Miguel. Se encontraba desarmado. La CONAIE se pronuncia sobre la deuda del grupo de Noboa, donde sin explicación 95 millones de dólares pasaron a cero, mientras la pobreza extrema crece de 8.2% a 10.4%, hospitales sin insumos necesarios, aumento del 47% de muertes violentas, recortes a la educación y más de 5.000 despidos a trabajadores en el sector público. 21 de octubre, aunque hubo anuncios de reapertura, el EQ 911 y reportes locales continúan registrando cierres viales en Imbabura, en Pichincha y otras provincias. Organizaciones de derechos humanos siguen pidiendo investigaciones y la liberación de detenidos. Exministro de Gobierno afirma que la Corte Constitucional debería ser eliminada y que los jueces deberían ser escogidos por consulta popular. El alcalde Aquiles Álvarez compareció por el caso Bahía, que investigaba a Industrial Molinera por posibles vínculos con explosiones en Guayaquil. La asambleísta de ADN, Natalie Morillo, defendió al presidente y lo increpó. Álvarez respondió criticando el oficialismo por no fiscalizar el caso Progen. 22 de octubre, Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, anuncia en un video comunicado el cese del paro nacional, el despeje de vías y el repliegue de las bases a sus territorios. La CONAIE exige desmilitarización, liberación de detenidos, reparaciones y no criminalización de dirigentes. Además, anunció que impulsará acciones políticas, campañas y movilizaciones electorales. El gobierno confirma que abrirá vías entre hoy y mañana y anuncia medidas de reactivación económica y seguridad. La CONAIE llama a la unidad nacional por el no a la consulta. La policía y la fiscalía allanaron a las oficinas de ATM Guayaquil por una investigación de presunta asociación ilícita. 9 operativos se realizaron en distintos puntos de la ciudad y 6 personas fueron detenidas, entre ellas agentes y falsos abogados. Según el ministro del Interior, John Reinberg, los implicados falsificaban documentos, cobraban sobornos y emitían matrículas ilegales. Afirmó además que la ATM habría sido tomada por grupos criminales y que el operativo continúa con posibles nuevas detenciones. 23 de octubre se realizan marchas por la unidad y la dignidad de los pueblos de Imbabura. En X, la CONAIE denuncia la represión de la policía con gases lacrimógenos. Según la Alianza por los Derechos Humanos, se reportó más de 300 vulneraciones a los derechos humanos. El 24 de octubre, los 12 otavalos fueron liberados. Y la ONU expresa su preocupación por el deterioro de las libertades fundamentales y el espacio cívico, al igual que los derechos de los pueblos indígenas. Oficialmente se cierra esta fase intensa de movilizaciones convocadas por la CONAIE, pero deja abiertas demandas no resueltas y un debate sobre la respuesta estatal y las violaciones denunciadas. En medio de tantas noticias también nos encontramos con esta. La exportadora bananera Noboa logró reducir su deuda con el SRI de 94.6 millones, esto registrado en marzo de 2025, hasta $0 a fines de septiembre y octubre de este año. Esto fue posible gracias a una remisión tributaria incluida en la Ley Orgánica de Integridad Pública, que permitía que los contribuyentes cancelaran únicamente el capital de la deuda y se les perdonara los intereses y multas. Este mecanismo fue utilizado antes de que un fallo de la Corte Constitucional declarara inconstitucional dicha ley. Esta decisión tardó en publicarse en el registro oficial, lo que dejó viva la ley durante unos días más. Noboa aprovechó esta ventana para aplicar la remisión.
Aunque el proceso fue presentado como legal, ha generado críticas y dudas sobre la transparencia y conflictos de interés. Obviamente. Además de cómo se manejaron los pagos, no se ha detallado cuánto se pagó el capital y cuánto se condonó. También hay que tener claro que esta deuda se mantenía desde hace más de 17 años por glosas e impuestos impagos. La remisión fue tramitada pocos días antes de que la ley fuera declarada inconstitucional. El presidente Noboa, quien está ligado familiarmente a la empresa, ha dicho que no ha intervenido en este proceso, aunque eso ha levantado más sospechas de conflictos de interés. Veamos cuál fue la situación con la Corte Constitucional. Días antes de las movilizaciones, el presidente Noboa desafió públicamente a la Corte Constitucional al emitir un decreto para convocar a una consulta popular para instalar una asamblea constituyente, sin contar con el dictamen previo de la Corte. La Corte respondió suspendiendo provisionalmente el decreto 148 al aceptar 5 demandas de inconstitucionalidad. Sin embargo, el mismo día Noboa emitió un nuevo decreto 153, insistiendo en convocar a una consulta para la constituyente, argumentando que la voluntad del pueblo debe prevalecer. Durante los días del 27 al 30 de septiembre, en pleno paro nacional, la Asamblea Nacional homologó una ley para habilitar la constituyente, incluso sin el aval de la Corte. Este paso fue interpretado por los críticos como un intento de salto institucional, usar el estado de excepción y la fuerza pública para imponer una nueva constitución, por lo que la Corte advirtió que todo proceso debe respetar los mecanismos constitucionales vigentes. Ahora, los ecuatorianos regresamos a las urnas. Estas son algunas de las preguntas aprobadas para la consulta popular y referéndum. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición constitucional de bases militares extranjeras en Ecuador, modificando el artículo 5? En Ecuador, un caso emblemático fue el convenio firmado en 1999 en Estados Unidos. Permitió tropas norteamericanas usar la base aérea Eloy Alfaro en Manta. No se trató de una base aérea construida desde cero, sino del uso compartido de una instalación, bajo el control también de la Fuerza Aérea Nacional. En el 2007, el presidente Rafael Correa decidió no renovar este acuerdo, señalando que su continuidad implicaba una pérdida de soberanía. Un año después, la Constitución de 2008 prohibió expresamente la presencia o cesión de bases militares a fuerzas extranjeras. Finalmente, el 18 de septiembre del 2009, las tropas estadounidenses abandonaron Manta, marcando el fin de esta cooperación militar de este tipo en el país. Distintos partidos políticos opinan por el sí y por el no. Hay que tomar en cuenta que las bases militares no son solo para Estados Unidos, sino para cualquier país. Podría ingresar China, Rusia, Israel, entre otros, mediante previo acuerdo. Las bases o instalaciones requieren de un tratado internacional que estaría bajo control constitucional y político. De acuerdo con GQ, en el artículo sobre las bases extranjeras, sería una base de 30 militares, al menos con funciones específicas, que aún no han sido transparentadas por el gobierno. Estados Unidos es el país que más bases militares tiene, pero no es por gusto, es para mantener el control geopolítico con China. ¿Cuáles serían aquí los pros y los contras? Refuerzo de la capacidad de seguridad. El proyecto de reforma constitucional aprobado por la Asamblea Nacional propone la presencia de bases militares extranjeras, permitirá una cooperación internacional, intercambio de inteligencia y transferencia tecnológica. Se menciona que el narcotráfico y el crimen organizado transnacional superarán las capacidades operativas actuales del Estado ecuatoriano y que una base extranjera podría aportar medios técnicos que el país no puede desarrollar a corto plazo. El ex jefe de inteligencia militar Mario Pazmiño admite que la presencia de una base tiene un efecto disuasivo para las organizaciones delictivas, porque el control se vuelve más difícil para ellas. 2. Mejora la vigilancia estratégica. Se remite que el antecedente de la base aérea de Manta, cedida para el uso de fuerzas extranjeras entre 1999 y el 2009, como un punto estratégico para control marítimo y aéreo, que contribuyó al combate del narcotráfico. Se argumenta que al mejorar la vigilancia se podría proteger mejor el territorio, los corredores de droga, la costa y zonas amazónicas vulnerables. 3. Posible inversión y fortalecimiento institucional. Se plantea que al alinearse con socios estratégicos en seguridad, Ecuador podría fortalecer sus instituciones de defensa, justicia y seguridad, lo cual podría traer mayor confianza internacional. Según la legisladora ponente, Natalie Morillo, la reforma constitucional permitirá al Estado dar un paso importante en su lucha contra el crimen organizado transnacional, que afecta la vida cotidiana de nuestras familias. ¿Cuáles serían los riesgos o las desventajas? Riesgos para la soberanía. La izquierda, agrupaciones como la Revolución Ciudadana y legisladores críticos como Nuria Butiñá advierten que abrir el país a bases militares extranjeras pueden comprometer de forma irreversible la soberanía territorial y militar. La discusión sobre soberanía aparece también en el país, podría perder el control sobre las decisiones de seguridad, depender de otros estados y permitir presencia militar permanente extranjera. No garantiza por sí solas la solución al problema de seguridad. Punto número 2. Mario Pazmiño advierte que es erróneo pensar que una base militar va a solucionar los problemas de seguridad, porque el problema es profundo, estructural y lleva décadas. Algunos analistas señalan que la presencia de bases
bases militares extranjeras en otros países tardó años en mostrar resultados y que podría haber efectos negativos colaterales como abusos si no hay el control adecuado. 3. Condiciones e implicaciones poco claras. No se detallan aún los países que podrían instalar una base, los términos del acuerdo, la responsabilidad por los delitos, la duración, etc. Esto genera incertidumbre. La cancelación o transformación de acuerdos anteriores, como el de Manta, demostró que las soluciones externas no eliminan el crimen organizado por sí mismas. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el financiamiento estatal del presupuesto general del Estado para partidos y movimientos políticos, modificando el artículo 110? En Ecuador, las campañas políticas se financian a través de 3 fuentes: el Fondo Público de Promoción Electoral, el Fondo Partidario Permanente y los aportes privados. Este modelo mixto busca, según el artículo 115 de la Constitución, garantizar igualdad de condiciones entre los candidatos y evitar ventajas por capacidad económica. El CNE administra estos recursos. Para las elecciones generales de 2025, el Fondo de Promoción Electoral fue de $13.9 millones, aprobado el 30 de diciembre de 2024. Cabe recordar que el referendo constitucional de 2023, el expresidente Guillermo Lasso propuso reformas para exigir más afiliados y auditorías al registro de miembros de los políticos, pero esta iniciativa fue rechazada por la mayoría en las urnas. ¿Cuáles serían aquí los pros? Ahorro de recursos públicos. Se menciona que desde 2008 hasta el 2025 el Estado asignó aproximadamente 263 millones al Fondo Partidario y Promoción Electoral. El presidente Daniel Noboa argumenta que esos recursos podrían destinarse a otras necesidades más urgentes a la ciudadanía como salud, educación o seguridad, o más bonos, quién sabe. Punto 2. Reducción del potencial mal uso. Según el informe de la Comisión Especial de Fondos, no han contribuido a mejorar la democracia, sino habrían ido a determinados políticos. Es vista como una forma de presionar para que haya mayor transparencia y menos dependencia de recursos públicos para los partidos. Punto 3. Estimula la autosuficiencia y responsabilidad de los partidos. Si los partidos solo pueden financiarse con aportes de afiliados y simpatizantes, podrían estar más conectados con sus bases en vez de depender del Estado. Podría promover mayor eficiencia interna en los partidos al tener que optimizar sus recursos y justificar su impacto. ¿Cuáles serían las contras aquí? Punto número 1. Riesgo de desigualdad en la competencia política, un punto sumamente importante. La asambleísta Nuria Butiña advierte que eliminar el financiamiento estatal rompe la equidad en la contienda electoral y limita la participación de candidatos sin respaldo económico. La abogada electoral Mónica Bolaño señala que mientras no se reforme todo el sistema político electoral, la medida podría ser más perjudicial que beneficiosa. Punto 2. Vacíos y riesgos regulatorios. Al eliminarse los fondos públicos, se elimina también la garantía estatal de promoción equitativa de candidaturas en medios de comunicación, lo que podría favorecer a quienes ya tienen mayores recursos privados. El experto en gestión pública Luis Miguel Rivera advierte que el financiamiento público no es el único problema de los partidos. Es la estructura, la ideología, el alquiler de partidos. Eliminarlo sin corregir otros aspectos en realidad va a agravar la situación. Punto número 3. Dependencia del financiamiento privado podría aumentar influencias indebidas. En los debates se señaló que sin financiamiento público el riesgo es solo que grandes empresas, capitales privados o incluso actores ilícitos puedan financiar los partidos, lo que debilita la independencia política. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y reformar el sistema de elección legislativa? En 2025, el Ecuador cuenta con 151 asambleístas. Aunque este número cambia según el crecimiento poblacional, el censo de 2022, que registró 16.9 millones de habitantes, llevó al CNE a añadir 14 nuevos escaños provinciales para las elecciones de 2025. Según el Código de la Democracia, la Asamblea se compone de 15 asambleístas nacionales, 2 por cada provincia y 1 más cada 200.000 habitantes. En el referendo de 2023, el expresidente Guillermo Lasso propuso reducir el número de legisladores para mejorar la eficiencia del Parlamento, pero la propuesta también fue rechazada en las urnas. ¿Cuáles serían los pros? Ahorro de recursos públicos. Se menciona que reducir el número de asambleístas disminuirán los sueldos, bonificaciones, asesores y demás gastos de los asociados al legislativo. ¿Cuál es el argumento del Ejecutivo? Con menos representantes, el aparato legislativo sería más eficiente y menos costoso. Punto número 2. Mejora la representatividad del voto. Se alega que el sistema actual distorsiona el valor del voto, porque en provincias pequeñas cada asambleísta representa muy pocas personas comparado con provincias grandes. Ejemplo, en Galápagos cada legislador representa 15.000 personas, mientras que en Guayas 180.000. Con la reforma propuesta habría un primer bloque nacional, 10 asambleístas, y luego por cada provincia uno adicional por cada 400.000 habitantes, lo cual pretende ajustar el número del tamaño poblacional. Punto 3. Potencial simplificación del proceso legislativo. Menos asambleístas podría significar menos dispersión de agendas, menor burocracia interna de coordinación, quizás una función legislativa más ágil. En el artículo de primicias se sugiere que la calidad de la toma de decisiones podría aumentar si se reducen los legisladores, aunque también se advierte que no es algo tan simple. ¿Cuáles serían los contras? Menor
menor representación ciudadana, mayor distancia entre representantes y representados. Con menos asambleístas, cada uno representaría a un número de habitantes, lo cual puede debilitar la cercanía entre los ciudadanos y sus legisladores. En el artículo de GQ se señala que 11 provincias pequeñas, la reforma implicaría que pasen a tener un solo asambleísta, lo cual centraliza demasiado la representación. Punto 2. Concentración de poder y mayor riesgo de monopolio de representación. El abogado Luis Miguel Rivera, citado en GQ, dice que esa única persona monopolizaría la representación política de la provincia, si solo queda un asambleísta. Menos pluralidad de voces puede implicar que un grupo de interés o partidos mayoritarios dominen la agenda legislativa. 3. El ahorro no garantiza un mejor funcionamiento. En primicias, el politólogo Santiago Basabe advierte que la eficiencia del gasto no debe llevar un recorte, sino un criterio de aparato institucional. Reducir el número de legisladores no va a generar ningún tipo de cambio. Los expertos señalan que el problema no está solamente en la cantidad, sino en la calidad y el sistema político, la transferencia de los partidos, etc. Posible vulnerabilidad de provincias menos pobladas. Punto número 4. En provincias con población reducida, pasar a un solo asambleísta significaría que la diversidad de representaciones, género, étnica, regional puede verse reducida. Puede sentirse menos escuchadas o con menor acceso político al legislativo. Tenemos también la pregunta sobre la Asamblea Constituyente. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? ¿Sí o no? Con la Constitución del 2008, Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer en su Constitución que la naturaleza o Pachamama tiene derechos propios. Esto se estableció en el artículo 71 al 74 de la Constitución aprobada ese año en Montecristi. Estos artículos reconocen que el derecho de la naturaleza a existir, mantenerse, regenerar sus ciclos vitales y ser restaurada cuando ha sido afectada. Además, establecen que todas las personas, comunidades y pueblos pueden exigir ante las autoridades el cumplimiento de estos derechos. Según Matt Biomas Ecuador, el país ha perdido casi 1 millón de hectáreas de bosque natural desde 1985 y solo desde el 2023 la superficie extractivista aumentó en un 26% respecto al año anterior. Si se cambia la Constitución, es posible que los derechos de la naturaleza desaparezcan. Que ganemos la consulta. El 16 de noviembre tenemos una llamada. ¿Mantiene el derecho de la naturaleza? No, imposible. La naturaleza no puede tener derechos. Se ha observado la intención del resort de lujo en áreas protegidas, minería en Quinzacocha o bases militares en Galápagos. En sí no hay información sobre lo que sería esta nueva Constitución. El presidente ya lo ha comentado de distintas formas, y lo que se ha comentado alrededor por parte del presidente y sus allegados no es prometedor, y más bien es preocupante. Una constitución. Señor presidente, ¿por qué se resiste a revelar el contenido de la nueva Constitución que usted imagina para el Ecuador? ¿Piensa reescribir todo el Estado desde cero o reformar solo los capítulos que bloquean la gobernabilidad, la justicia y la inversión? Hay varios temas. Primero, ganar la consulta. No sé, primero hay que ponerse las medias antes de ponerse los zapatos. O comentarios como estos, donde creen que la educación debería ser gratuita hasta la secundaria. La Constitución actual indica que la educación pública será gratuita hasta el tercer nivel, en el artículo 28 y 356. El 347 señala que el Estado garantiza el financiamiento de instituciones públicas de educación superior. Abogados constitucionalistas indican que sí sería posible eliminar la gratuidad. No hay ningún mecanismo legal que lo impida. En cuanto a la salud, el presidente ha mencionado que el IES no debe ser un prestador de salud. La actual Constitución establece que la salud es un derecho universal y gratuito. El Estado debe garantizar la atención integral, pública y gratuita. Aunque también existen servicios privados en el sistema, además el financiamiento de la salud es prioridad nacional. Con una nueva Constitución esto podría modificarse. Los mecanismos de confinanciamiento y definir nuevas reglas sobre la participación del sector privado, los cambios no serían inmediatos, ya que requieren igual debate y aprobación. Esto no puede cambiar. La salud como derecho, que está respaldada por tratados internacionales suscritos por Ecuador, al igual que la atención de emergencia y los servicios esenciales que deben ser accesibles para todas las personas. Durante estos días también se ha comentado en redes y entrevistas lo siguiente: personas privadas de la libertad, que son grupos de atención prioritarias en salas de emergencia, no es así. Esto se define mediante el triaje. No se establece que deban ser atendidas antes que otros pacientes con mayor riesgo vital ante una emergencia. Tiene derecho a atención médica gratuita y especializada en centros penitenciarios. Además, también se ha comentado que la Constitución actual incluyó a los hijos de afiliados en las coberturas de salud del IES, lo cual no es cierto, ya que esto se definió por resolución del IES, primero hasta los 6 años en 2009 y luego hasta los 18 en 2010.
En el lado laboral también se ha comentado, por ejemplo, la ministra de Trabajo menciona que la constitución actual frena el progreso laboral del Ecuador. Ella menciona que Ecuador es el único país en el mundo que paga el 13º y el 14º, cuando en realidad España, Perú, Guatemala también tienen pagos adicionales obligatorios por la ley, y países como Brasil, Argentina y México realizan al menos un 13º sueldo obligatorio. Estas declaraciones mostrarían un retroceso en los derechos actuales sin garantías de mejora ante una nueva constitución. Prioridades del gobierno que también dejan en tela de duda el desarrollo que se está fomentando, como los beneficios hacia su familia y cercanos, leyes que solo se cumplen a conveniencia o que se saltan, o el dinero del pueblo que se gasta hasta casi 3 veces más que en construir obras, empleos o mejoras en los servicios públicos. En 2025, hasta octubre, el presupuesto para la obra pública es de 449 millones, pero solo se han ejecutado 120 millones. Por otro lado, en el mismo tiempo, el gobierno ha gastado 353 millones en nuevos bonos y transferencias temporales que no resuelven la crisis en la que vivimos. Hablando de dinero, otro cuestionamiento grave es acerca del costo de regresar a las urnas, y no para facilitar algo o mejorar algo de lo que el país necesita en realidad. Unos 60 millones de dólares es el costo de la consulta popular, dinero que se podría invertir en una parte a las dializadoras, los pacientes renales que hace tiempo protestan por la falta de pago, medicinas en los hospitales, pagar al personal del Hospital Pablo Arturo Suárez y de paso la alimentación en los hospitales o pagar a los municipios. También se ha mencionado una pregunta sobre permitir casinos en hoteles 5 estrellas, aunque no está clara la inclusión definitiva. El Ejecutivo argumenta que su reapertura generaría empleo y atraería inversión turística, mientras que sectores sociales advierten de riesgo de ludopatía y de lavado de dinero. La Corte Constitucional aún no ha emitido un dictamen acerca de esta pregunta. Reducción de facultades de Consejo de Participación Ciudadana. Esta propuesta busca quitar al Consejo la potestad de designar autoridades y entregar esa tarea a la Asamblea Nacional, mediante procesos públicos y meritocráticos. La Corte ya rechazó una versión anterior que permitía eliminar por completo al Consejo de Participación, argumentando que eso requeriría una reforma estructural. La nueva versión podría ser aprobada ya que mantiene la institución pero limita sus funciones. Procedimientos judiciales expeditos. El gobierno plantea que los delitos de extorsión, robo y receptación sean juzgados mediante procesos más rápidos y especiales. Aunque el COIP ya tiene procedimientos abreviados, expertos advierten que esta medida podría ser un ejemplo de populismo penal, pues podría vulnerar el debido proceso o llevar a errores judiciales. Limitaciones de la Corte Constitucional. La pregunta busca que las leyes o decretos presidenciales solo puedan ser declarados inconstitucionales con 6 votos de los 9 jueces, actualmente ya bastan 5. Críticos como Ávila señalan que esto privilegiaría al Ejecutivo y debilitaría la independencia judicial, mientras que sus defensores aseguran que evitaría bloqueos políticos contra el presidente. Creo que el chiste se cuenta solo. La negación ante esta pregunta se cuenta solo. Registro de... Noboa propone crear un registro nacional con los nombres de personas condenadas por a menores de edad, para impedir que trabajen con niños o adolescentes. En su versión original incluía la química, pero la Corte lo rechazó por inconstitucional. La nueva versión elimina esta parte, aunque expertos como Gonzalo Muñoz y Ramiro Ávila Santamaría advierten que podría volver a ser negada, pues ya que existe un registro similar que podría vulnerar derechos de rehabilitación y confidencialidad. Hasta el 6 de octubre no hay actualización de las preguntas que están en proceso, que en palabras de Noboa buscan impulsar y consolidar el proceso de transformación que el Ecuador necesita. De las 7 preguntas propuestas originalmente, solo 4 siguen vigentes para ser votadas. Hablemos un poco más acerca de la Asamblea Constituyente. Si los ecuatorianos votan por el sí en la pregunta de la Asamblea Constituyente, esto es lo que podría implicar. Se convocaría una asamblea con facultades para redactar una nueva constitución o reformas profundas al texto constitucional vigente. Podría reinventarse el equilibrio de poderes. Redefinir competencias del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos de control y otros. Las leyes o normas actuales podrían verse sometidas a revisión, algunas disposiciones podrían derogarse, reformarse, por ejemplo el sistema electoral, derechos sociales, régimen de base militar, financiamiento de los partidos. Hasta que la constituyente concluya su trabajo y la nueva constitución sea aprobada, podría haber periodos de transición con incertidumbre institucional. Si la constituyente no se maneja con transparencia, pluralidad y respeto al Estado de Derecho, podría ser usada para concentrar el poder. En caso que gane el no, el orden constitucional vigente se mantiene. Ecuador atraviesa una encrucijada.
Protestas sociales, ajustes económicos y cuestionamientos sobre la gobernanza convergen en un país que busca estabilidad, aquella que se ha visto golpeada por distintas situaciones de la mano del gobierno, donde se están destruyendo poco a poco décadas de avances sociales. Se reflejan en solo unos meses del gobierno. Noboa ha despedido a unos 50.000 funcionarios del Estado. El gobierno justificó esta medida como parte del plan de eficiencia estatal. Sin embargo, sindicatos denunciaron que los despidos afectaron áreas sensibles como educación, salud y justicia. Ha suprimido el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, combinado el Ministerio de Ambiente con el de Minas, de modo que deja sin control externo el manejo de los recursos naturales, firmando nuevos convenios mineros en la Amazonía y el Chocó andino, pese a las resistencias de las comunidades locales. En julio envió a la Asamblea una ley que obliga a las ONG y fundaciones a cumplir 8 requisitos burocráticos, acusándolas de actuar para introducir dinero y desestabilizar el país. Mientras tanto, recortes presupuestarios están hundiendo el sistema de salud. En un hospital público de recién nacidos. Médicos y gremios exigieron declarar emergencia sanitaria, pero el gobierno lo negó. También hubo protestas de pacientes renales por suspensión de diálisis debido a impagos del Estado en las clínicas. Al mismo tiempo se reportan denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, al igual del riesgo de la libertad de prensa, como el caso de Alondra Santiago y Bernard Lautaro, quienes fueron deportados. Pedidos de información y de entrevistas que no se procesan en ministerios e instituciones. Legisladores de ADN que compran un medio digital y una radio por 2.6 millones de dólares. Silencio en soluciones o acuerdos en pro del pueblo, pero mucho ruido en medidas populistas por parte del gobierno. O palabras que alimentan el odio y la polarización, manchando como terroristas a quienes luchan por la igualdad, solo para mantener el control del relato, con el objetivo de reforzar la autoridad, desviar la atención, dividirnos y justificar el atropello de derechos. Asimismo, movimientos que deben evitar los excesos pueden restar credibilidad a la causa, marcando distancia de actos vandálicos y manteniendo firme su mensaje de defensa de los derechos. Mientras tanto, las calles siguen bloqueadas en medio de la lucha y el diálogo parece muy lejano. Y los ecuatorianos se preparan para decisiones claves en las urnas. Cabe recalcar también que el discurso de yo no marcho, yo trabajo, discurso que fomenta también el presidente, solo mantiene ideas de privilegio, minimizando las luchas sociales. La clave está en mantenerse consciente de los privilegios que tenemos y otros no, apoyando iniciativas, informándonos, cuidando nuestro voto y diciendo no a discursos de odio, de la forma que sea, donde se incluyan a unos pero se excluyan a otros. La protesta es un derecho legítimo. Lo que pasa en los próximos días podría definir si el país logra salir de esta crisis con reformas consensuadas o si las tensiones se profundizan aún más. ¿Qué opinas? Y así estamos hoy.